Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes en este día lunes, ¿cierto? Para predicar el mensaje de nuestro Señor. Amén. Agradecido también del Espíritu Santo que siempre nos está asistiendo y también dar gracias a todos los hermanos que pueden ver el programa en diferido el día mañana y aquellos que puedan poner un like y también puedan compartir, ¿cierto? Porque ese es el propósito del mensaje de nuestro Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, lo que, lo que tenemos para este día, ¿cierto? Lo que el Señor tiene para este día para nosotros. Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Filipenses 4, versículo 19, vamos a leer. Dice así: además, mi Elohim llenará todas sus necesidades de acuerdo a su riqueza gloriosa en unión con el Mashiach Yahshua. Amén. Yo leí una versión Kadosh. Amén. Bueno, hermanos amados, la riqueza gloriosa, ¿cierto? En unión con el Mashiach Yahshua, con nuestro Señor. Su gloria, amado, la gloria del Señor es rica. La gloria del Señor es abundante, es deseable, es preciosa. Y también es real la gloria del Señor. La gloria del Señor son todos los actos de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Él hace todo lo que hace, incluso el proveer lo que nosotros también necesitamos a causa de su gloria y por el bien de su gloria. Entonces, este es un mensaje de Pablo, ¿cierto? A los filipenses, y agradecer también a los filipenses por la ofrenda que le enviaron y también por fortalecer a aquellos creyentes que le habían dado ofrenda, también mostrándole que el verdadero gozo viene solo de Yahshua. Por eso decía, además mi Elohim llenará todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas gloriosas en unión al Mashiach Yahshua. O sea, nosotros tenemos que tener esa confianza en Yahweh, la confianza que Él puede suplir las necesidades. Cuando hablamos de la necesidad, es algo esencial, amados hermanos, una necesidad. Pero hay una necesidad según la voluntad del Padre, agradable y perfecta para nuestras vidas. Esas necesidades muchas veces es un deseo también de algo que queremos para nosotros o para otros. Y a menudo, amados, las necesidades que nosotros entendemos se basan en la expectativa del placer para nuestra vida, para el bienestar, para nuestra comodidad. Pero también, amado, nosotros podemos entender que no tiene nada malo desear algo, siempre cuando dicho deseo está dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, uno tiene necesidad urgente, ¿cierto? Básica ¿cierto? Del sustento, ¿cierto? El sustento de cada día, la comida, son necesidades que son importantes, pero también hay necesidades que son urgentes. Sabemos que Dios, Él proveerá. Por eso la palabra del Señor dice, Yahweh Jireh, el proveedor, el que provee, ¿cierto? Provió un cordero, ¿cierto? Para cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, lo proveyó. Entonces, él
Él nos provee lo que nosotros necesitamos aquí en esta tierra, ¿cierto? En esta tierra también necesitamos enfrentar la muerte, como lo hizo Pablo, porque estamos en esta tierra. Entonces, Él puede proveer también todo lo que necesitamos en el cielo, lo que necesitamos aquí en la tierra y lo que necesitamos en el cielo. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. La voluntad en el cielo y la tierra, que Él es nuestro proveedor, el que nos... Sin embargo, el que debemos recordar, nosotros debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos, ¿cierto? Esos deseos que son importantes para nuestra vida aquí en la tierra y también esas necesidades que son importantes, ¿cierto? En todo lo que nosotros hagamos. La mayoría, amado, de la gente quiere sentirse bien muchas veces evitando dolor, evitando la incomodidad, ¿cierto? Pero puede que también no recibamos todo lo que deseamos. Pero nosotros al confiar en Yahshua, nuestras actitudes, nuestro apetito pueden cambiar de desear todo y aceptar su provisión. Y esa provisión es vivir por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él le pertenecen todas las cosas. Entonces, nosotros vemos al salmista David en el Salmo 23:1, que dice un cántico de David: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Aquí nosotros vemos un cántico de confianza, un cántico de fe, porque confianza es fe, describiendo, ¿cierto?, el cuidado de Yahweh, el cuidado de Dios por el rey y también por la comunidad, no solamente por el rey, porque él puede proveer todas las necesidades de todo el mundo. Él es Dios. Entonces, el salmista usa una imagen de un pastor, la imagen de un pastor. Por eso él dice, Yahweh es mi pastor, Dios es mi pastor. Yahweh como el pastor, el Dios todopoderoso como el pastor. Entonces, cuando David escribía acerca de su propia experiencia como pastor, porque él fue pastor de ovejas, apacentaba las ovejas de su padre y pasó sus primeros años cuidando ovejas, como lo que dice en 1 Samuel capítulo 16. Dice, Isaí presentó a 7 de sus hijos a Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí, Yahweh no ha escogido a estos. Y le hace una pregunta, le dice, ¿están todos tus hijos aquí? Y Samuel le preguntó a Isaí. Y él respondió, todavía queda el más joven, él está allá afuera atendiendo las ovejas. Samuel le dijo a Isaí, hazlo llamar y tráelo aquí, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. O sea, David estaba atendiendo las ovejas como un pastor, como alguien que está alimentando, ¿cierto?, a sus ovejas, llevarlo, ¿cierto?, a delicados pastos, para guiarlo, para proteger, y aunque las ovejas no eran de él, sino que las ovejas eran de su padre. Entonces Yahshua es el buen pastor. Él es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor pone su vida por sus ovejas. El gran pastor. El gran pastor. Entonces, nosotros vemos que Él es el buen pastor. Yahweh, el Señor es nuestro pastor y nos da paz, nos da la paz. Esa paz que nos da el mundo solamente lo da Dios, que resucitó de entre los muertos a nuestro Padre Yahshua, a nuestro Adón Yahshua, al gran pastor de las ovejas.
y por la sangre de un pacto eterno. Él es el príncipe de los pastores. Príncipe de los pastores. Entonces, cuando el pastor principal aparezca, ¿cierto? Pedro lo dice, ustedes recibirán gloria con su corona imperecedera. Esta palabra imperecedera tiene que ver con un adjetivo que no perece, que no perece. Ustedes recibirán una gloria, en otras palabras, una gloria que no perece, una gloria que no perece. Él nos glorificará nuestras vidas, porque eso dice que somos llamados, justificados, glorificados. Él nos va a glorificar, ¿cierto? Cuando Él venga. El Señor, Yahshua, es el buen pastor. Nosotros somos sus ovejas, aunque muchos no quieren ser ovejas. Algunos dicen, yo no soy oveja, porque esto no depende, amado, del ministerio que nosotros podamos tener. Pastores, maestros, evangelistas, pero siempre seguimos siendo, ¿cierto? Seguimos siendo ovejas. ¿Y por qué Dios nos compara con ovejas? ¿Por qué Dios está comparándonos con ovejas? Porque somos frágiles. Dios quiere que todos formemos parte de su rebaño, que disfrutemos de su presencia. Ya sea, como les dije anteriormente, que tenga un ministerio o que no lo tenga, o que tenga otros dones, otros talentos. Él nos cuida, nos protege como el gran pastor. Y entonces, si Él es el buen pastor, Él es el pastor y nada me faltará, no tenemos que cerrarle la puerta de nuestro corazón al protector, al que nos protege, al que vive para Yahshua, vive para Cristo, vive para el Señor. Nosotros, amados hermanos, no somos animales atemorizados y pasivos, sino que somos seguidores, obedientes, sabios, que siguen al único que puede guiarnos a los mejores lugares por caminos seguros. Entonces, este salmo no pone énfasis a las cualidades de las ovejas como animales, sino que las cualidades como discípulos. Entonces, de los que siguen a un pastor, ¿cierto? En este caso, a nuestro pastor que hemos recibido, ¿cierto? Por la gracia que nos ha dado, esa gracia. Entonces, cuando alguien reconoce, al buen pastor, que es Yahshua HaMashiach, tenemos que seguirlo. Le seguimos. Por eso el Salmo 23 dice, en lugares de verdes pastos me ha hecho morar, me ha nutrido por las aguas de reposo. Él ha restaurado mi alma, me ha guiado por senda de justicia, por amor de su propio nombre. Entonces, Él nos guía. Y eso, cuando Él nos está guiando, su palabra nos guía, ¿cierto? Y está la presencia del Espíritu Santo. En eso nosotros tenemos contentamiento, que Él nos está guiando. ¿Guiando de qué? Guiándolos a buenos pastos, a lugares de reposo, ¿cierto? Cuando nos lleva a lugares de reposo, es cuando nos libra del pecado. El pecado, amado. Cuando el hombre, el ser humano, sin embargo, está en el pecado, estamos diciendo ir por nuestro propio camino y no podemos culpar a Yahweh por el entorno que nosotros mismos hemos creado. Porque Dios quiere la salvación del hombre. Él quiere llevarlos a delicados pastos, a aguas de reposo que nos restaurarán. Cuando nosotros le seguimos, ¿cierto? Por obediencia. Por obediencia. Cuando estamos obedeciendo. Ahí estamos nosotros en esos delicados pastos donde nos da ese reposo, nos da ese descanso que nosotros necesitamos.
Porque si nosotros no estamos, ¿cierto?, siguiendo a este pastor, no estamos siguiendo la guía de Dios, estamos rebelándolo contra la dirección del buen pastor. Amados, lo que nosotros debemos recordar, que no seamos tentados a ir por nuestra propia cuenta. Porque la palabra dice que nos restaurará. Él ha restaurado mi alma, decía el salmista. Él ha restaurado mi alma. Me ha guiado por senda de justicia, por amor de su propio nombre. Me ha restaurado. Él nos restaura. La restauración. Cuando Él restaura, amado, es cuando nosotros vamos a Yahweh, vamos a Dios por medio de su Hijo Yahshua y invocamos su nombre. Estamos invocando su nombre porque su nombre es sobre todo nombre. Y aunque pasemos por valles de sombra, de muerte, no temeré ningún desastre porque tú estás conmigo, tu vara y tu cetro me han confortado. Aunque pasemos por valles de sombra de muerte, la muerte, amados, es un tema tabú que no se habla, amado. La muerte proyecta una sombra aterradora sobre la vida, porque estamos completamente indefensos cuando llega la muerte. Cuando llega la muerte. Nadie se atreve a hablar de ese tema. Podemos nosotros, amados hermanos, podemos luchar con los enemigos, podemos luchar con el dolor, podemos luchar con el sufrimiento, podemos luchar por una enfermedad, pero la fortaleza y el ánimo, ¿cierto?, no pueden vencer a la muerte, aunque tengamos mucho ánimo, aunque tengamos mucha fortaleza. Entonces, la muerte, amado, es la que tiene la palabra final. Y solo una persona puede caminar con nosotros a lo largo del valle sombrío de la muerte para pasar al otro lado a salvo. El Yahweh de la vida, nuestro pastor, nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Amados hermanos, amada iglesia que está escuchando, la vida es incierta. La vida es incierta. Por eso nosotros debemos seguir a este pastor que nos ofrece un eterno solaz. Esa palabra solaz tiene que ver con un consuelo, un eterno consuelo, un eterno placer, un eterno esparcimiento, un eterno alivio de los trabajos. Por eso el Señor dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo lo haré descansar. Él es el reposo, amado. Es el reposo, porque Él está con nosotros. Su vara, su callado, su cetro me ha confortado. Su callado me ha levantado, ¿cierto?, en momentos difíciles. En unión con Él, cuando estamos unidos al Mashiach, a nuestro Padre, por medio del derramamiento de su sangre. Nosotros, amados hermanos, somos libres, no un libertinaje, sino que somos libres. ¿Libre de qué? Libre de nuestros pecados, porque nuestros pecados son perdonados de acuerdo a las riquezas de su misericordia, porque Dios tiene misericordia. Su misericordia es grande. Cuando se habla, amado, en el primer siglo, para referirse a la sangre de Yahshua, era una forma importante de hablar sobre la muerte de Yahshua. Cuando se habla de la sangre, se habla de la muerte de Yahshua, su muerte, la muerte de Yahshua. La muerte de Yahshua, la muerte de nuestro Señor, señala dos verdades que son maravillosas y tenemos que comprenderlas, amados, que son la redención y el perdón. La redención, la salvación que nos ha dado, es algo importante. La redención, amado, era el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo.
En el Antiguo Testamento se habla del año del jubileo. El año del jubileo, el siervo debía salir libre, él y sus hijos, y regresar a su propia familia. Pero esta es una prefigura sobre la redención, sobre la salvación. La salvación que Dios nos ha dado, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos en pecado. Por la gracia de Yahweh, en Yahshua, es la que nos da, ¿cierto?, esa libertad. La verdad nos hace libre. La verdad, Juan decía, cuya verdad nos hace libre. No podemos nosotros rescatar a nuestros semejantes que están en pecado, pero nosotros podemos señalarle a Yahshua, señalarle a Cristo, señalarle que Él es el buen pastor, que por su gracia nuestras vidas pueden embellecer su evangelio por las gracias de Yahshua. Nosotros expresamos, amados hermanos, expresamos nuestro amor, expresamos mostrar nuestra gratitud y glorificar su santo nombre. Y en la muerte, si estamos hablando de la muerte, su muerte, dice que Yahshua, Jesús, pagó el precio para liberarnos de nuestra esclavitud del pecado. Y el perdón se garantiza, amado. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, a base de la sangre vertida de los animales. Lo que dice la palabra, porque la vida de toda carne está su sangre. Y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque la sangre es la que hace la expiación a causa de la vida. Ahora nosotros recibimos el perdón. Antiguamente era por los animales sacrificados, pero el Cordero de Dios ahora, que es Yahshua HaMashiach, Él fue el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Recibimos el perdón. Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor, ¿cierto? Todo destituido, pero a través de Yahshua se puede recibir este perdón. Es la base del derramamiento de la sangre de Yahshua, porque murió y fue el sacrificio perfecto, verdadero. Entonces Pablo decía que hay algo importante, amado, en Filipenses 4:17. Dice, no estoy buscando dádivas, sino busco frutos que incrementen el balance de crédito en su cuenta. Está hablando de fruto. Está hablando de un simbolismo, que este simbolismo del fruto es un resultado, es una ganancia de una obra. Es una ganancia de una obra. Simbólicamente, hablando simbólicamente de un árbol, ¿cierto? Simbólicamente de un árbol. El árbol representa al hombre y su fruto sería la palabra profética que proporciona la inmortalidad a quien lo recibe. Simbólicamente nosotros somos un árbol plantado, ¿cierto?, junto a un río de agua viva que va a dar su fruto en su tiempo. El fruto, amado, el fruto es la palabra profética. El fruto, como dice Proverbios 12:12, dice, mas la raíz de lo justo dará fruto. La raíz de lo justo es la raíz misma, la sustancia misma del Padre, la sustancia de Dios, de Yahweh. Yahshua dice, no hay árbol bueno que dé frutos malos. Y a la inversa, no hay árbol malo que dé frutos buenos. Entonces estamos hablando que el árbol simboliza al hombre. O sea, cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol, cada persona se conoce por su fruto. Los frutos son las acciones, pero también la palabra del Señor. Amado, cuando nosotros vemos los frutos, estamos hablando de ese fruto que es el amor. El amor, que es algo importante
para cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Está la paz. Esa paz que solamente Dios puede dar. Están los frutos que nos habla en el libro de Gálatas, ¿cierto? Quiero leerla. Gálatas capítulo 5. Yo quiero leer esta Biblia. Bendito sea Dios. Gálatas 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos. Los frutos que tienen que ver con la palabra profética, que tienen que ver con la palabra del Señor. Los frutos, amados, son las acciones. Esas mismas acciones que le he mostrado del libro de Gálatas capítulo 5, son las acciones, pero también las palabras. La calidad del árbol también se conoce de las palabras. O sea, el árbol que estuvimos diciendo que simboliza a la persona, ese árbol tiene que tener frutos, esa persona tiene que tener frutos. Las bendiciones que son recibidas es un resultado, amado, lógico de la fe, de la dedicación a Yahshua. Por eso Pablo a Tito decía, y hagan que nuestra gente se ocupe de buenas obras, que hagan frente a las necesidades genuinas para que no estén improductivos. Esa palabra improductivo que habla la Biblia Kadosh es que no estén sin frutos. Porque la profesión del Evangelio y la dedicación a Yahshua no es una profesión infructuosa, es una profesión que lleva fruto. Sus profesantes, los que predican, los que tienen ministerio, deben estar llenos de los frutos de ¿qué? De los frutos de justicia, que son por Yahshua, para la gloria y la alabanza de Yahweh. Deben hacer el bien, pero también así como alejarse del mal. Entonces, Pablo decía estas palabras como parafraseando, le decía para que los nuestros sigan algún trabajo, sigan algún empleo que sea honesto, para mantenerse a sí mismo y a su familia. El salvo o el cristianismo obliga a todos a buscar algún trabajo, alguna vocación que sean honestos, a permanecer en ellos con Yahweh. Entonces, Pablo concluye con las expresiones que él decía en su palabra, y considero que los tengan en ferviente oración. Aquellas personas que es cierto que habían recibido a Yahshua HaMashiach, y le decía la gracia sea con todos vosotros, el amor, el favor de Yahweh, con sus frutos y efectos, según la necesidad, y el aumento y el sentimiento de ellos cada vez más en vuestras almas. Una parte importante que nosotros podemos ver que Pablo decía, el deseo y la oración. Él mostraba, amado, su afecto hacia ellos, el deseo de su bien. Entonces, la gracia de Yahshua es lo principal que se debe desear y pedir, la gracia de Dios. Esa gracia que solamente Yahshua la puede dar, esa gracia con respecto a nosotros mismos también y a los demás, esa gracia que Dios nos ha entregado, esa salvación que Dios nos ha entregado a nuestra vida y también puede entregar a los demás.
Es un deseo también, es un deseo de oración, orar por aquellas personas que están clamando de noche y de día, por sus enfermedades, por sus problemas, por todas sus dificultades. Eso es todo bien, todos los necesitan. Amados hermanos, las riquezas en gloria en unión con el Mashiach, con Yahshua, es abundante, es rica y abundante, se lo dije anteriormente, es deseable, es preciosa. Su gloria, cuando estamos unidos al Mashiach, cuando estamos unidos al Señor. Si tú no has aceptado a estar en unión con Yahshua HaMashiach, en unión con Cristo, este es el tiempo que tenemos en que podamos orar. Orar. Amado, nosotros cuando hablamos de esta unión con el Mashiach, estamos hablando de los actos de Dios. Dios quiere que todos reciban la salvación. Pero Dios es un Dios amable. Él no obliga, solamente quiere que tu corazón se abra a Él. Por eso dice, además mi Dios llenará todas sus necesidades. Él llenará todas tus necesidades, las necesidades que tengas en este momento. Él hace todo lo que hace, incluso proveer lo que nosotros necesitamos a causa de su gloria, por el bien de su gloria. Amados hermanos, vamos a orar, vamos a buscar la dirección del Señor. Vamos a orar por tu vida en esta noche. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar unidos, Señor, a ti. Gracias porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor, por este mensaje que tú has dado a tu pueblo. Señor, toca las vidas de aquellos que están clamando, aquellos que tienen necesidades, Señor. Necesidades gloriosas de ser llamados sus hijos, Padre. Que ellos puedan también en esta hora estar clamando para ser uno de tus hijos. Tócale a Jesús, sus vidas, sus corazones. Compunge su corazón con tu gloria eterna, Padre. Que tu corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a ellos, aquellos que están viendo, Padre, el mensaje, están escuchando, porque la palabra es por el oír y oír palabra del Señor. Toca sus vidas, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen esas necesidades, Señor. Yo en esta hora te pido, Señor, por los ministerios, pastores, maestros, evangelistas, predicadores, misioneros, todos aquellos que hacen tu voluntad, aquellos que tienen dones ministeriales, Padre. Todos aquellos que tengan necesidades, Señor. Tócale su corazón, sus vidas, Padre amado. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú haces esa voluntad perfecta en el cielo y en la tierra. Esa voluntad, Señor, que es agradable y perfecta, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, en esta hora también te pido, líbranos del maligno, líbranos del mal, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Gracias por estar, ¿cierto?, con nosotros. Y estamos, ¿cierto?, el próximo lunes, si Dios quiere, a las 20 horas, con otra transmisión evangelística, ¿cierto?, para que nosotros podamos ser edificados, fortalecidos por la palabra del Señor. Y también hay una página en YouTube, el poder de la palabra, 7246. Ahí son todos bienvenidos, ¿cierto? Pueden compartir los videos, poner, ¿cierto?, un like, no sé, alguna petición de oración, también lo pueden hacer y nosotros podemos seguir orando. Amén. Porque la palabra nos enseña eso, orar los unos por los otros. Así que Dios los bendiga grandemente y estaríamos, ¿cierto?, como les dije anteriormente, el próximo lunes, si Dios quiere. Amén.
Nos vemos. Shalom. La paz del Señor.